¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres o por qué estudias derecho? Muchas de las respuestas podría ser porque la familia, el padre o el abuelo o perteneces a una familia donde las personas son abogados. Otras respuestas pueden ser porque quieres subir de un nivel social mayor o porque quieres tener buen dinero o porque consideras que es una carrera que puede tener bastantes alternativas económicas, una mejor casa, etcétera. Si tus respuestas son de este tipo, perteneces aproximadamente al 90% de las personas de lo corriente, de los estudiantes o de los que quieren ser estudiantes de derecho. Pero el derecho no necesariamente significa que sea solamente un medio de mejoramiento económico, porque el derecho tiene un contenido, ha tenido una construcción en la humanidad que va mucho más allá, que dignifica mucho más allá la carrera del derecho. Es decir, si para hacer dinero podría ser simplemente comerciante, tienes que estudiar una gran cantidad de contenidos académicos y sociales para lograr ser abogado. Muchas de las dudas las puedes de pronto solucionar conversando con otros abogados acerca de dónde está la parte digna, la parte humana de la carrera del derecho. Alguien pensaría es algo demasiado técnico, ¿qué de humano puede tener el derecho? Pero es que el derecho es, busquemos en el significado, el derecho regula el comportamiento social, el derecho regula el comportamiento de las personas, de un grupo de personas buscando la armonía, buscando la paz entre ellos, buscando de alguna manera la convivencia social. Entonces el derecho tiene una visión que termina siendo muy humana. El derecho no es solamente un conjunto de leyes que rigen las personas como si fueran robots, sino que es un montón de leyes que ayudan a la convivencia y por lo tanto ayudan a las realizaciones, a la armonía en medio de toda esa búsqueda de proyectos de vida que tiene cada persona. Sirve de intermediario. El derecho no es el que pone más problemas, sino el solucionador de problemas. Muchos de los abogados que hoy en día son exitosos y los pueden encontrar en YouTube, pueden buscar o preguntar. Aconsejan que el abogado, por lo general, cuando las personas tienen el concepto de que el abogado es el que va a sacar plata, el que más va a enredar todo, que es alguien de peligro, a las personas a veces tienen miedo de ir al odontólogo porque por el dolor que van a sentir y también tienen miedo de ir al abogado, porque entonces eso me va a traer problemas, relacionan al abogado con los problemas, pero en realidad la relación que tiene el abogado con los problemas es el de solucionador. Muchos de los consejos que dan, por ejemplo, son de que como abogado no busque necesariamente lucro. Cuando llegue una persona no estar pensando cómo le saco más dinero, cómo hago para en medio de su dolor. La gente cuando se acerca a los abogados tienen problemas y sus problemas tienen raíces que son humanas, tienen conflicto porque se quieren divorciar, tienen problemas con familiares, tienen problemas porque lo han robado, tienen problemas porque sienten que vulneran sus derechos. Entonces, de por sí la gente que llega donde el abogado tiene una carga emocional que debe de ser tratada. Y el abogado tiene que tener no es tanto una convicción, sino la conciencia de que la persona que llega con problemas y busca soluciones. Y no debe ser este el punto de apoyo para que piense, ahora que está vulnerable, ¿cómo hago para entonces sacarle dinero? El abogado debe pensar cómo le ayuda a solucionar su problema. Un abogado que solucione problemas y que no que los esté empeorando es un abogado que va a tener esa fama y que a la larga puede hacer, si el caso es de dinero, más dinero porque soluciona problemas más rápido. Hay un dicho que dice que es mejor un buen arreglo, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Los pleitos entonces demora a 2, 3 años, pero si tienes un arreglo, entonces vas a tener tu dinero así, a veces sea poco, sea menor que el que si encaras un pleito, pero entonces eso te va a dar fama de que solucionaste el problema rápido y de pronto te va a venir otra persona, te va a venir otro que te lo envía referido y te dice, mira, ese abogado soluciona el problema rápido. Otra de las cosas que tenemos que hablar como abogados es que por lo general relacionamos al abogado con la corte, vemos las películas norteamericanas, las personas con las togas, el tribunal, pero mucho del propósito del abogado es el contrario, es no tener que llegar al tribunal. Y les estoy hablando de la conciliación. ¿Qué tiene todo esto que ver con la sociología? Vamos a estudiar o analizar primeramente el significado de sociología. Dice, la sociología, a ver, no la del derecho, sino la sociología como tal, primeramente. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico, es decir, sistemático,
de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. Es decir, la sociología estudia de manera científica cómo se mueven las masas. La psicología estudia al individuo, la sociología estudia al grupo, a la colectividad. ¿Por qué se dan los movimientos? O sea, de dónde nacen las guerras, de dónde nacen los conflictos, de dónde nacen los prejuicios, etc. Dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias. Vamos a ir poco a poco encontrando cómo la sociología apoya el derecho y por qué el derecho necesita de la sociología. Es decir, para que usted comprenda, para que tengas una percepción de por qué una persona llega de pronto más ofuscada de lo que debería estar, porque tiene un exceso de rencor o porque tiene un exceso de depresión, porque está en extremo. Entonces tienes que aprender conocimiento o recibir conocimiento sociológico. No puedes entender solo a la persona, este viene y usted va para tal norma. En su caso aplica para tal otra norma. O sea, el abogado debe recibir a la persona y entenderle y comprenderle. La persona que se siente comprendida se va a sentir calmada y no va a empeorar su problema. El mejoramiento del cliente, el mejoramiento de la persona que atiendes es en beneficio del mismo abogado, que va a poder entender, que va a poder conducir de alguna manera más fácil la persona y de manera más fácil, por lo tanto, el pleito o el asunto que le están presentando. Entonces, como abogado, no consiste solo en aprenderte de memoria un conjunto de leyes, sino que tienes que conocer la base o la raíz del comportamiento humano. Tienes que ser un poquito psicólogo porque lo recibe, le atiendes en sus emociones. La persona tiene, sí, un caso que presentarte, que puedes pensar, ese corresponde a tal ley, a tal otra, está en la Constitución, en la ley, en el Código Civil o en el Código Penal. Pero no solamente son leyes, sino que hay razones humanas y por lo tanto razones psicológicas, razones emotivas y razones sociológicas. El abogado no necesariamente estás o vas a graduarte para atender a personas individuales, también puedes ayudar a resolver problemas regionales, problemas sociales en tu municipio, en tu comunidad, y la única manera que los puedes resolver es que entiendas la raíz de estos problemas sociales. No lo vas a entender solamente con las leyes que son reguladoras, las que ponen los parámetros y las fronteras. Tienes que entenderlo desde el punto de vista sociológico y psicológico y antropológico. Cuando lo entiendes mejor, puedes encauzar mejor el cliente y puedes encauzar mejor a la situación, puedes encauzar mejor una región, puedes definir el problema está fallando aquí, el problema está fallando de pronto falta de educación en hablar, por ejemplo, acerca de la sexualidad o acerca de la violencia. Si entiendes todo eso, puedes encauzar mejor un problema. Entonces, como abogado, tienes muchísimos campos de acción. No solamente resolver que le presté plata y me debe plata, sino que puedes resolver sociológicamente en la sociedad, ayudar a través de la comunicación, ayudar a través de estar dando mensajes, pero que sea de manera científica, académica, técnica y no solamente emotiva, resolver emociones con emociones, sino que puedas dar una explicación, puedas descifrar, ayudar a desmenuzar. Muchos problemas inclusive no necesitan de que tengas que tener una innovación muy grande o una creatividad, simplemente tienes que desarmar todo lo que está enredado. Y una vez que lo desarmes, por sí mismo se va a notar en dónde está el problema y poder solucionarlo. Dice, en la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para análisis y la interpretación, desde diversas perspectivas teóricas, de las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano. Es decir, por qué se comporta de esta manera o de otra. ¿Por qué si quería ser bueno, por qué termina siendo malo? Por ejemplo, hablando en el derecho penal. Especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o espacio temporal compartido, o sea, el ser humano en relación con otros. Al ser una disciplina dedicada al estudio de las relaciones sociales humanas, siendo esta de carácter heterogéneo, o sea, bastante mezcladas, muy diversas, la sociología ha producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes. Tal situación ha enriquecido mediante la confrontación de conocimientos el cuerpo teórico de esta ciencia. Es decir, la sociología no es una sola, sino que, es decir, siendo una sola tiene muchas vertientes dentro de ella.
Alguna sociología puede ser más estricta, otra puede ser un poco más tolerante hacia ciertas cosas, la una puede ser más explicativa, la otra puede ser más preventiva, etc. Los orígenes de la sociología están asociados a los nombres y ahí suman un montón. Bueno, cada uno puede buscar los diferentes autores e irlos viendo. La sociología, incluso para entender un poquito la sociología, podríamos buscar no solo autores específicamente sociológicos, sino también ideológicos y de dónde y para dónde quieren llevar esas ideologías. Hablemos un poquito, no de la fundación quisieras, tampoco los métodos cualitativos o cuantitativos, porque esa es una parte muchísimo más técnica. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la antropología, que también tiene que ver y se relaciona con la sociología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, se va pareciendo a la sociología. En sus características físicas, dice físicas como animales y como cultura. La antropología viene siendo un poquito más biológica, ¿cierto? El ser humano, cómo ha construido los diferentes niveles o los pisos de cómo por dentro está formado dentro de su evolución y por qué lo hace ser, por ejemplo, algunas veces agresivo, algunas veces lo hace ser más pasivo. En este sentido, yo recomiendo mucho un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins, ese que es biólogo inglés. Él explica mucho cómo dentro de la evolución han surgido las diferentes tendencias de lo que es la agresividad, lo que es la pasividad, lo que es un poquito más cariñoso y otros que son más egoístas. Explica cómo se va formando y por qué la naturaleza permite y por qué se han sustentado las diferentes tendencias en cuanto a la relacionalidad. Y esto aplicado pues ya al ser humano, porque el ser humano a veces es egoísta y ayuda incluso a prevenir de posibles situaciones que pueden acontecer dentro de un grupo humano, dentro de hombres, con respecto en el trato en el trabajo con otros compañeros, dentro de las relaciones de familia o de pareja, dentro de las relaciones entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, entre políticos y la población, etc. Hacia allá va dando todo eso. La antropología tiene un piso más biológico y la sociología tiene una explicación ya dentro de lo que está evolucionado y las dos se van complementando. Dentro de lo que está evolucionado, cómo se interactúa la sociedad, los diferentes tipos de sociedades que hay, las sociedades primitivas, las sociedades más evolucionadas. Por ejemplo, históricamente, por qué en la antigüedad se pensaba de una manera y qué se esperaba de la antigüedad. Después cuando viene ya el medioevo, de repente el renacimiento, porque el hombre renacentista viene siendo como la base ya del pensamiento académico, como en el medioevo de pronto surge la división de la religión y entonces por qué la religión se permitió que fuera de una manera y de repente cómo reacciona la misma religión y de alguna manera intenta reformarse y cómo la reforma, por ejemplo, permitió abrir el tipo de pensamiento que permitía cuestionar la manera en que se enseñaba. La sociología está relacionada también con la educación en el sentido de que por qué se educa de una manera y cómo la educación ha ido evolucionando y cómo puede evolucionar más y anticiparse desde el punto de vista académico a lo que puede pasar y a cómo debería de ser la educación. Dice aquí, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es la producción de conocimientos sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de los pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan la humanidad. ¿Por qué es importante estudiar incluso las poblaciones que han desaparecido? Porque cada una de ellas desaparecieron físicamente, pero dejaron en nosotros, en la actualidad, en la contemporaneidad, dejaron un eslabón de la cadena de lo que es el comportamiento humano. Ese eslabón es útil o es inútil, es perjudicial, es neutral, todo eso es necesario estudiarlo para que podamos aplicarlo en este caso que estamos hablando del derecho. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito directamente de la sociología del derecho. La sociología del derecho, también conocida como sociología jurídica, es aquella rama que estudia la diferenciación, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello que concierne
a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Es decir, el derecho como regulador del comportamiento humano está por un lado lo que regula, y la sociología, que es el mismo comportamiento y las causas de por qué se dan, cómo se van aplicando al derecho. El derecho lo que quiere es aprovechar la sociología, aprovechar el conocimiento que hay de los orígenes, de cómo se comporta el ser humano, para entonces poder proponer, ¿sí? El derecho propone desde la normatividad, es decir, para que la normatividad coincida con una realidad social. Si el derecho trabaja aislado de la sociología, entonces no va a poder entender